Bien, y para finalizar ya vimos dos tipos de estadística. Este es aplicado específicamente para aquellos que vayan a aplicar un plan de tratamiento, valga la redundancia. Entonces, la estadística inferencial, específicamente lo que va a hacer, ¿sí? Es buscar generalizar información de una muestra a toda la población. Es decir, cuando hablamos de estadística descriptiva, lo que buscamos es dar a conocer los datos principales respecto a nuestra muestra, las características agrupadas precisamente que representan a toda nuestra muestra. Y eso respecto a cada una de las variables. En la correlacional lo que buscamos es ver si existe una asociación entre una variable y otra dentro de nuestra muestra. En general eso muchas veces puede estar relacionado con lo que tenemos previamente en la bibliografía establecido de esas variables en otras muestras. Cuando hablamos de estadística inferencial, lo que buscamos es tratar de que los resultados de nuestro estudio, de lo que sucedió en nuestra muestra, pueda ayudar a la población en general. Pero para eso, ¿sí? Lo que necesitamos es que nuestra muestra cumpla varios requisitos. Por un lado, deberían ser grupos grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más grande el grupo, más probable es que ese grupo se comporte como se comportaría la población en general. Si nosotros tenemos un grupo chico, por ejemplo, de 5 personas por grupo o 10 personas por grupo, como suele pasar en sus tesis, lo que suele suceder es que hay muchas chances de que 4 o 5 de esos sujetos dentro del grupo no sean del todo similares a los de la población en general. Se desvíen un poco porque tienen más dolor o menos dolor, porque tienen más estabilidad o menos inestabilidad. Y 4 personas, perdón, dentro de un grupo de 10 eh, es un porcentaje significativo y va a modificar el valor de la muestra. Entonces, mientras más grande sea el grupo, más probable es que sea representativo de cómo se va a comportar esa entidad, esa enfermedad en la población en general. Por otro lado, la presencia de aleatorizaciones ayuda a que ese grupo sea representativo, porque precisamente lo que sucede en las tesis de ustedes es que ustedes toman cuánto paciente llega o pueden recibir para meterlo dentro de los criterios de inclusión y cumplir obviamente los criterios de exclusión, ustedes lo ingresan. Pero si ingresan todos y no toman ninguna medida aleatoria para que algunos sí sujetos ingresen al tratamiento y otros no, se quita posibilidad al azar, porque lo cierto es que al consultorio tampoco ingresan todos los pacientes disponibles. Al consultorio en general viene alguno que le queda más cerca, otro que le viene más lejos, y es bastante complejo de analizar, pero básicamente eso influye en qué tan representativo va a ser de la muestra. Por otro lado, el control de los errores, que es realmente una de las cosas más importantes, porque existen un montón de errores que podemos llegar a cometer durante la realización de un estudio, que hace que se pierda representación respecto a la población en general y que nos quede una muestra, lo que se llama sesgada, ¿sí? Eh, y por otro lado, el ciego de los sujetos, que era ciego, que lo habíamos visto en una de las clases. Ciego es que tanto el evaluador como el kinesiólogo tratante, como aquella persona que analiza los datos, o el mismo paciente, no sepa si la persona está en el grupo control o en el grupo experimental. Y lo que se evita con esto es el efecto en parte placebo o en parte nocebo. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que voy a estar en el grupo control y que voy a tener un tratamiento estándar y no voy a recibir el tratamiento experimental, probablemente tienda a suponer que ese tratamiento, solo por ser el control, no es el efectivo, y existe, así como existe el efecto placebo de el mejorar solo por el hecho de pensar que tengo un tratamiento positivo, el nocebo de pensar que si tengo un tratamiento que no me ayuda, no voy a mejorar. Entonces, es importante que la muestra sea representativa y hay muchas cosas que nosotros no vamos a ver por una cuestión de tiempo, de abordarlos, pero lo ideal sería, y en los estudios se toman muchas precauciones previas a empezar a reclutar personas para el estudio para asegurarnos que esa muestra lo sea. Y de este modo, mientras más representativa es la muestra de la población en general, más favorece a que los resultados que yo voy a dar, parte propiamente de resultados y de conclusión de mi estudio,
más aplicables sean a la población en general. En cambio, si no, vamos a tener que tener un apartado de limitaciones dentro de la discusión, en la cual digamos todos por ahí los errores que se pueden haber cometido, o valga la redundancia, las limitaciones, los errores, los sesgos que pueden haber ocurrido, que hacen que tal vez el estudio no sea tan, los resultados del estudio no sean tan extrapolables a la población en general. Entonces, esto lo digo para que tengamos en cuenta de que el realizar la tesis, nosotros tratamos de que sea lo más estricta posible dentro de lo conveniente, de lo posible, pero sabemos de que ustedes también tienen limitaciones para conseguir pacientes, para poder aplicar el tratamiento, el tiempo de tratamiento que aplican. Y si bien nosotros aprobamos la tesis y cumplen criterios y demuestran que ustedes han aprendido respecto a la materia, al análisis y a la aplicación de técnicas y evaluaciones en kinesiología, eso no quiere decir que el estudio sea 100% extrapolable y que todo lo que veamos en la tesis realmente sea extrapolable a la población en general. Por eso también tenemos que tener cuidado y plantear correctamente las limitaciones, porque un error sería que nosotros sepamos que hay errores y comunicarlos, ¿sí? Es decir, bueno, francamente tuve un problema para la cantidad de gente que recluté, no llegué a más, etc. Y otra cosa es que uno sepa que tuvo errores a la hora del estudio y los calle y no diga nada. Y que de todos modos van a quedar tal vez expuestos los resultados a esos errores, uno al menos lo puede llegar a la hora de que va leyendo el estudio, a darse cuenta que hubo esos errores, pero que ustedes o se hicieron los disimulados o que al menos no los están poniendo, lo cual sí es más grave. Ustedes perciban que hubo errores o problemas y que no lo pongan en el apartado de limitaciones. Entonces, en la estadística inferencial, precisamente lo que nos interesa es que nuestros resultados puedan llegar a ser extrapolables y aplicables a la población en particular. Es decir, básicamente es que toman ustedes los estudios sobre tratamiento que puedan aplicar en sus propios pacientes. Y para eso hay un concepto de dos variables. En la correlacional nosotros lo que buscábamos era determinar si había precisamente asociación entre dos variables, pero sin determinar si una tiene una causa o un efecto sobre la otra. Simplemente queremos ver si estaba asociada. En la inferencial sabemos que la variable 1, por ejemplo, que es el tratamiento, influye sobre una variable 2, o al menos nosotros sospechamos que puede influir sobre esa variable. Por lo tanto, para estudiar precisamente el modo y poder extrapolar datos sobre nuestro tratamiento y efectos de ese tratamiento a la población en general, lo que deberíamos hacer es tomar esta variable 2 y evaluarla pre-tratamiento y post-tratamiento para determinar ese efecto, para determinar qué cambios hubo, ¿sí? Y algo fundamental para tener en cuenta respecto a esto es lo que conocemos como p-valor. Ya hemos hablado bastante del valor de P, lo analizamos con el test de Shapiro-Wilk, lo analizamos también con uno de los test T de Student, pero lo principal a tener en cuenta del valor de T, que lo van a dar un montón de estadísticos, ¿sí? No es que hay un solo estadístico que da un valor de P. Hay un montón, ¿sí? Por eso tenemos que saber de qué estadístico estamos hablando, pero la interpretación en general es igual. Ya dijimos que para el Shapiro-Wilk, que determinar si la variable es normal o no, consideramos como que la variable es normal si la P era mayor a 0,05. Para evaluar las diferencias intergrupo habíamos considerado si la P era menor a 0,05. Entonces, acá precisamente esta P habla de una probabilidad de precisamente analizar hipótesis. Y como les dije, la clase de hoy está muy abreviada, porque estadística es súper amplia y tendríamos que analizar qué es una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, analizar el planteo de ese tipo de hipótesis, que no es lo que vamos a hacer exactamente en el caso de las tesis. Requeriría mucho desarrollo y la idea es que ahora tengan un video corto de cómo hacer para hacer el análisis. Y tienen la bibliografía de apoyo para poder desarrollar esos temas. Entonces, vamos a establecer lo que se llama nivel de significancia, que ya dijimos que en kinesiología es el 0,05, pero que en otros estudios de medicina u otras áreas puede ser 0,01 o 0,001. Y en esos casos, sí,
en nuestro caso que establecemos el 0,05, vamos a ver qué valor arroja nuestro test y en base a eso vamos a establecer si existen diferencias estadísticamente significativas entre un grupo y el otro. Antes lo establecíamos precisamente para ver si había diferencias entre el grupo control y el grupo experimental al inicio del tratamiento. Ahora lo vamos a establecer entre el grupo control pretratamiento y el grupo control post-tratamiento. El grupo experimental pretratamiento, el grupo experimental post-tratamiento. ¿Sí? Y como siempre existen un montón de estadísticos, pero nosotros para poder simplificarlo vamos a dar por hecho de que esas variables que ustedes están analizando tienen una distribución normal. Y para eso vamos a aplicar, considerando que tiene una distribución normal, el t-de-student para muestras pareadas con una cola. Bien, que una cola es de todos los datos que nos da, una vez que tenemos los resultados, analizamos puntualmente la P a una cola. Entonces, vamos a utilizar el t-de-student para muestras pareadas, que es importante que no se confundan con el análisis que hicimos para diferencias intergrupo. Acá estamos hablando de un grupo, ¿sí? Y evaluamos los cambios pre-post tratamiento. Y este precisamente es el t-de-student para muestras pareadas. Entonces, el test va a arrojar la P en valor científico, o puede llegar a ser, que ya lo analizamos, en cuyo caso ustedes lo tienen que pasar a valor numérico. Es decir, que si ustedes ven que la P le da 5, algo, un valor altísimo de P, y aparte prestan atención y el número tiene letras en el medio, eso es un resultado científico. Acuérdense de pasarlo a un resultado numérico, seleccionando la opción precisamente numérico que vimos en el video anterior. Entonces pasemos al Excel para ver precisamente cómo hacemos este cálculo. Bien, si vamos a nuestro Excel y vamos a la tabla 2, que la tabla 1 ya vimos, que es la cual describimos la muestra al inicio y nombramos un montón de variables, en la tabla 2 vamos a empezar a hablar de los cambios pre-post tratamiento. Y esto tanto para el grupo experimental como para el grupo control, y también vamos a analizar la diferencia entre grupos, ¿sí? Pero comencemos con lo primero, que sería evaluar si cada uno de los tratamientos del grupo experimental y del grupo control generaron un cambio o no. Entonces, por un lado lo que vamos a tener que hacer en esta tabla es, nosotros en la tabla 1 ya habíamos puesto los valores de medio, desvío estándar o mediana y rango intercuartílico para el total de la muestra y subagrupada en grupo experimental y grupo control. ¿Bien? Pero solo esto es lo pretratamiento. Nosotros en realidad ahora lo que queremos es precisamente los datos pretratamiento del grupo experimental y del grupo control, le vamos a sumar los datos post-tratamiento. Que eso es igual a lo que hicieron para la tabla 1, pero lo tienen que hacer ahora para la tabla 2, sumar el post-tratamiento. ¿Bien? Eso ya lo saben hacer, saben calcular el rango intercuartílico, saben calcular la mediana, saben que tienen la opción de análisis de datos y dentro de análisis de datos la estadística descriptiva general. ¿Cómo vamos a hacer para el cálculo de la P? Bien, nuevamente volvemos, por si lo olvidan, a la parte de fórmulas y tienen que, el estadístico que tienen que utilizar es la t-de-student para muestras pareadas o relacionadas a una cola. Entonces vamos a la tabla 2, ponemos el análisis de p-valor y acá directamente lo que podemos hacer es ir al grupo, el primer grupo sería el grupo experimental, entonces vamos al grupo experimental. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la parte de datos, análisis de datos, y vamos a hacer la T para dos muestras emparejadas. Aceptamos y acá se llena igual que el anterior, nada más que en vez de seleccionar una columna del grupo experimental y otra del control, vamos a seleccionar, por ejemplo, del FGA, el pretratamiento, le damos Enter, del FGA, el posttratamiento, le damos Enter, seleccionamos que la diferencia hipotética de 0, tenemos el alfa establecido en 5 y vamos a poner que la salida sea
en este apartado. Y damos a aceptar. Disculpen, toqué mal. Nuevamente selecciono el FGA inicial, doy Enter, y acá seleccionamos para que quede acá el rango inicial, acá los resultados. Ahora sí, damos Enter, y tenemos la tabla, de los cuales ya dijimos que lo que nos interesa es la P a una cola, que sería esta. Fíjense que quedó con fórmula científica, ven que tiene una E, tiene un signo negativo. Entonces lo que vamos a hacer es ir a Inicio, General, Número. Y fíjense que la P figura como 000. No aparece ningún número, aparece directamente 000. ¿Eso por qué? Porque la P ha quedado demasiado baja, es decir que la diferencia estadística es bastante alta. Entonces vamos a sumar un par de dígitos hasta ver un número. Fíjense que la P quedó realmente, nosotros pretendíamos que la P dé menor a 0,05 para considerar que hubo cambios significativos desde el punto de vista estadístico. Pero acá nos da una P como 0,0000. No vamos a copiar todo este número grande, que es demasiado grande, para ponerlo en la tabla, porque quedaría desprolija la tabla y porque es un número de todos modos que no es necesario analizar tan en detalle. Cuando sucede que la P es demasiado chica, lo que vamos a hacer es, ya tenemos que esta es la diferencia, ¿sí? Pre-post del FGA, ¿sí? Pónganselo para si no se lo olviden. Entonces, este valor de P, que es 0,000, no vamos a anotar entero, vamos a denominarlo como que es menor a 0,001. Bien, nosotros necesitamos que sea menor a 0,05. Ese es nuestro nivel de significancia o alfa, el 0,05, el punto de corte que necesitamos. Pero nos ha dado un valor muy bajo, mucho, mucho más bajo de lo que necesitábamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no poner ese número que es tan bajo, vamos a poner que es menor a 0,001. Y ahí va a poder entender el lector que ustedes no están poniendo el valor real porque es demasiado bajo para pasarla a la tabla. Se podría poner si quisiéramos, pero si no se puede anotar de este modo, 0,001. ¿Bien? Entonces directamente vamos a ir a la tabla 2 y donde dice FGA, prepost, vamos a poner menor a 0,001. Disculpen, estoy poniendo 0,001. Y obviamente ustedes tienen que completar todo este apartado de FGA, media y de vía estándar, mediana y rango intercuartílico a modo de entrenar, ¿sí? Y aparte lo que van a empezar a entrenar ahora es sacar el p-valor. Lo mismo deberíamos hacer con el grupo control, ¿sí? Sacar el p-valor del grupo control. Entonces vamos a ir al grupo control, nuevamente, seleccionamos la opción de datos, análisis de datos, prueba T para dos muestras emparejadas, le damos a aceptar y seleccionamos el FGA inicial, el FGA final, tenemos el nivel de significancia, ¿sí? en alfa 0,05. Vamos a seleccionar por las dudas que realmente queda acá, en esta celda, y le damos a aceptar. Y acá tenemos el valor de P a una cola, que nuevamente lo vamos a pasar a formato número. Y nuevamente nos pasa que la P nos da 0,000. Entonces nuevamente vamos a anotarla, en este caso también, como que es menor a 0,001. Bien, ¿qué significa este que nos quedó menor a 0,01? Lo que significa es que este valor, ¿sí? Lo que implica es que el grupo experimental, el FGA, cambió en forma significativa. Es decir, que el tratamiento tuvo un efecto
en mejorar el FGA, pre-post-tratamiento. Y lo mismo significa para el grupo control, que también dio 0,001. Con esto sabemos, ¿sí?, que tanto el tratamiento del grupo experimental como el tratamiento del grupo control generó cambios positivos. Y esto ahora, la pregunta sería, ¿está bien que el grupo control también haya mejorado? Sí, porque en general, por cuestiones éticas, al grupo control le ofrecemos un tratamiento que hasta este momento se sabe que funciona. Nunca al grupo control le vamos a asignar un tratamiento que no funciona o un tratamiento que sea 100% placebo si ya existe un tratamiento que funciona. Porque no sería ético que un grupo de pacientes teniendo una patología o un problema no sea tratado solo porque nosotros queremos investigar un tratamiento. Entonces siempre al grupo control le asignamos un tratamiento que esté comprobado que funciona. La idea es compararlo con nuestro tratamiento para ver si ambos funcionan igual o no. Entonces, ¿ahora qué faltaría? Lo que faltaría sería determinar si hay diferencias entre las mejorías que tuvo el grupo experimental y las mejorías que tuvo el grupo control. Es decir, calcular la diferencia P, pero intergrupo. Entonces, para eso lo que vamos a tener que hacer es ir al grupo experimental y vamos a insertar una columna. ¿Por qué? Porque lo que queremos es calcular la diferencia del FGA. Perdón, lo saqué mal. Lo iba a poner en otra columna. Ahí. Queremos establecer la diferencia de FGA, pre-post tratamiento, ¿sí? Pero acá lo queremos calcular no con la P de analizando todo el grupo, queremos analizar el cambio que tuvo cada sujeto, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta columna de diferencia en el FGA, pre-post tratamiento, pero sacándolo para cada sujeto. Y esto es sencillo, ¿sí? Ponemos igual, seleccionamos el valor final y le vamos a poner el signo menos para restarle el valor inicial. Ahí tenemos que la diferencia entre el valor inicial que era 26 y el final que era 26 y el inicial que era 15 es 11, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esta fórmula, seleccionamos la esquina inferior, ven que tiene un cuadradito, seleccionamos la esquina inferior y lo arrastramos hasta la última fila. Y ahí nos hizo el cálculo, ¿sí? Fíjense que cada uno se fue replicando, en la fila 8, en la fila 9, fíjense ahí arriba, en la fila 9, en la fila 10, en la fila 11, en cada fila se fue replicando esa fórmula. Y nos sacó de cada sujeto, acá sí, fíjense, el sujeto 1 tuvo 11 puntos de cambio en el FGA, el sujeto 3 tuvo 9, el sujeto 5 tuvo 9 también, el sujeto 6 tuvo 10, y así. Hay sujetos que cambiaron muchísimo, como este cambió 14. Hay sujetos que cambiaron menos, como el sujeto número 20. Fíjense, el sujeto número 20 cambió solo 4 puntos. ¿Bien? Ya tenemos la diferencia para, lo voy a marcar ahí para que sea más fácil de identificar. Ya tengo la diferencia respecto al FGA. Lo mismo debería ser de calcular para el DHI y el Time Up and Go. Y lo mismo voy a hacer para el control. Voy a seleccionar, vamos de nuevo, igual, primer casilla, signo menos, la casilla inicial, y tenemos la diferencia entre el pre que era 17 y el post que es 26, que es 9. Y replicamos la fórmula para las demás, para el resto de la columna. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta es la diferencia de FGA también, ¿sí? Pero del grupo control. Ahora lo que vamos a hacer es un cálculo intergrupo, similar a lo que hicimos antes, al inicio, para precisamente hacer el cálculo de diferencias entre grupos. Bien, no vamos a hacer el cambio, el análisis con el estadístico P de pre-post tratamiento, sino que vamos a hacer el estadístico para diferencias entre grupos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, ustedes eligen dónde quieren poner los resultados. ¿Sí? Eso depende de ustedes. Yo lo voy a poner en este caso porque ya estoy acá. Pero vamos a seleccionar datos, análisis de datos,
Y vamos a cambiar porque lo que nos interesa es analizar dos muestras que son diferentes, la del grupo control y la del grupo experimental, pero suponiendo que sus varianzas son iguales. Vamos a seleccionar, perdón, le mandé a aceptar de apurado. Vamos a seleccionar los valores del grupo experimental, que es esta diferencia. Vamos a seleccionar los del grupo control, que es esta diferencia. El nivel de significancia ya está puesto en 0,05, la diferencia hipotética ya está seleccionada en 0, y quiero que la salida sea acá. Le damos a aceptar, y nos da, fíjense nuevamente, la P, que lo que podemos hacer es, nuevamente, lo que les enseñé, nos quedan demasiados dígitos, no nos interesa que tenga tantos dígitos, vamos a dejarlo solo con 2 dígitos. Nos da 0,28 el valor, ¿sí? Entonces vamos a ir a la tabla 2, para el FGA vamos a poner 0,28. Bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿El grupo experimental mejoró con el tratamiento? Sí, porque la P es menor a 0,05, por lo tanto, tuvo diferencias en el FGA. ¿El grupo control mejoró con el tratamiento? Sí, también, con el tratamiento mejoró, porque la P es menor a 0,05, por lo tanto mejoró. Ahora, ¿hubo diferencia entre las mejorías del grupo experimental y las del grupo control? No, no hubo diferencias estadísticamente significativas. ¿Por qué? Porque la P es mayor a 0,05. Por lo tanto, en este caso, vamos a decir que no hubo diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá, por ejemplo? Entonces, ¿cómo vamos a ir redactando? A ustedes les quedaría para practicar, completar obviamente los valores de media y mediana pre-post-tratamiento, y sacar el valor de P. ¿Bien? Y una vez que tienen todos los valores de P sacados para el grupo experimental y el grupo control de las 3 variables y haber sacado la diferencia estadística entre los grupos, lo que vamos a hacer es redactarlo también. No solo tiene que estar expresado en la tabla, sino también en el texto. Y de hecho esta parte del texto es la que a ustedes en parte le conviene sacar datos para colocar en el texto y en el resumen luego. ¿Por qué? Porque en el resumen lo que a ustedes más les interesa exponer es si el tratamiento generó cambios estadísticamente significativos o no. Entonces, poner la variable con la P es suficiente y ocupa poco espacio para un resumen. Entonces, lo que vamos a redactar es algo así, que les dejo a modo de ejemplo. Luego de la aplicación del tratamiento experimental se encontraron diferencias estadísticamente significativas en, y acá voy a poner que yo encontré diferencias estadísticamente significativas en el FGA. Y fíjense que les puse, y entre paréntesis tienen que poner el valor de P. Que el valor de P nos dio, acá pueden directamente utilizar el símbolo, en este momento no me está saliendo de mi teclado, pero ustedes podrían poner el símbolo de menos, que a mí no me sale en este momento, pero pueden poner el símbolo de menos menor 0,001. ¿Bien? Y fíjense que yo dejé la opción, porque son 3 variables, para poner si las 3 variables generaron cambios estadísticamente significativos en el grupo experimental o no. En este caso, imagínense que a mí acá me hubiera dado una P mayor y una P mayor. Yo acá directamente puedo borrar esto y dejo que luego de la aplicación del tratamiento experimental se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el FGA. Y pongo entre paréntesis el valor de P, de qué tan significativo fue. Y después pongo que no se encontraron diferencias significativas en, y acá puedo poner, por ejemplo, el DHI y pongo el p-valor que me haya dado, ¿sí? Tac, 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 listo. Y eso entre paréntesis queda el valor de P de las variables que no fueron significativas.
Con el grupo control vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos que poner que el FGA fue estadísticamente significativo. Y esto puede variar. Acá lo importante es que ustedes lo anoten bien. A ustedes les puede pasar que el grupo experimental mejore y el grupo control no. Les puede pasar que el grupo experimental mejore algunas variables, pero no todas. Entonces tienen que anotar cuáles mejoraron y cuáles no. El grupo control les puede pasar que no mejoren ninguna. Tal vez el grupo control mejoró en algunas variables que el grupo experimental no. Sería raro, pero puede pasar. Y ustedes simplemente lo que tienen que hacer en el texto es contar eso que encontraron. No mientan, si no tuvieron diferencias significativas, no las inventen, pero lo importante es que esté bien expresado en la tabla y que esté en el texto aclarado, esté narrado en el texto, ¿sí? Porque esas son las cosas que nosotros le prestamos más atención, que hayan entendido el valor de P, porque después ustedes van a ir a buscar estudios científicos, o van a ir a hacer un congreso, un curso, y les van a hablar de esto, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes aprendan a interpretar si realmente existe diferencia o no. Entonces, lo mismo. Y una vez que finalicen eso, ya pusieron las diferencias del grupo experimental, del grupo control, ponen un apartado que diga, por otro lado, se observó que el tratamiento experimental fue, yo acá puse a modo de ejemplo que fue mejor que el control, y que se observaron diferencias estadísticamente significativas para las variables ta. Mientras que no se observaron diferencias, y acá como mínimo tendría que poner que no se observaron diferencias en el FGA, porque en el FGA, recordemos que el valor de P nos dio mayor a 0,05, nos dio 0,28, ¿sí? Por lo tanto, no hay diferencias estadísticamente significativas del FGA. ¿Bien? Entonces, eso es lo que les quería más o menos mostrar en este caso, ¿sí? Hicimos el análisis solo respecto a FGA, después obviamente ustedes tienen que utilizar el criterio para ver cómo llenan o cómo redactan este apartado, y esto que puse acá es a modo de ejemplo. Ustedes pueden tomar un artículo de los que utilizaron como su bibliografía de base para el marco teórico y ver cómo lo expresaban los autores y expresarlo de modo similar, pero lo importante, lo que nosotros solicitamos es que aparte de estar las tablas, y que ustedes, por ejemplo, tendrán que, a esto al final le pueden poner, ver tabla 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ponen una tabla 2, es importante que en el texto figure la tabla 2, ¿sí? Que le están nombrando para que el lector vaya a ver esa tabla. Eso es lo mismo, siempre les corrijo respecto a las figuras. Si ustedes ponen figuras, en el texto nombren las figuras a la medida que va siendo necesario ir a ver esa figura. Entonces, acá queda expresado cómo hacer la tabla 2. Ustedes tienen para practicar, que es lo que me interesaría que practiquen en este tiempo, y después lo van a poder aplicar a los resultados de ustedes, ¿sí? Volviendo entonces, vimos con esto la estadística inferencial, ¿sí? Y cuando hablamos de diferencias estadísticamente significativas, precisamente lo que buscamos es esto que decíamos acá. Buscamos no hablar de mis pacientes mejoraron esto, que por más que mis pacientes hayan mejorado eso, no significa que la población va a mejorar eso mismo. Lo que yo estoy tratando de dar a entender es que en estadística, mis números cambiaron lo suficiente y si mi muestra cumple con todos los requisitos que figuran en pantalla, seguramente a un kinesiólogo en Neuquén, ese tratamiento le debería ofrecer resultados similares, tal vez no iguales, pero en una cuestión estadística deberían cambiar estadísticamente. Bien, esta es la estadística inferencial y está basada en valga la redundancia, el análisis de la P estadística. Hay otra forma de calcular cambios en tratamiento que es la diferencia clínicamente significativa, ¿sí? Y eso es otra forma de establecer, pero la P la calculamos para cualquier herramienta que sean variables numéricas. En cambio, la diferencia clínicamente significativa se establece para cada herramienta, cada variable en particular. A modo de ejemplo, ¿sí? Yo puedo observar que el dolor de los pacientes mejora en forma estadísticamente significativa porque la P es menor a 0,05 entre el pre y el post tratamiento. Pero también puede establecer la diferencia clínica significativa que es, según estudios, para la escala visual análoga del dolor es 2.2.
Es decir, que cuando hablamos de diferencias estadísticamente significativas, buscamos que la P sea menor a 0,05. Cuando hablamos de diferencias clínicamente significativas que dependen de cada variable, en el caso de la escala visual análoga, necesitaríamos que los pacientes cambien al menos 2,2 del pretratamiento al post-tratamiento. ¿Sí? Es una diferencia en valor, no es un análisis matemático estadístico. Es decir, que aparte de hablar de diferencias estadísticamente significativas, que se calculan con la P y que podrían dar positivas, tal vez los pacientes podrían no haber mejorado clínicamente. ¿Sí? Y eso es un paso un poco posterior, pero hoy en día en kinesiología estamos empezando a hablar también de eso. No solo que nuestros pacientes mejoren desde el punto de vista matemático, sino que ese cambio matemático sea lo suficiente para que un paciente en promedio refiera sentirse mejor. ¿Por qué? Porque es lo que siempre les digo. Si un paciente inicial antes del tratamiento estaba en 8 y luego del tratamiento está en 6,5, esa mejora de 1,5 puntos a la escala visual análoga del dolor, ¿es realmente porque el paciente se siente mejor? ¿O es porque entre el pre y el post tratamiento el paciente tal vez tiene una diferencia donde aplicó la línea, pero no significa que se sienta mejor? Y capaz que si nosotros le preguntamos, el paciente se siente igual que antes. Pero como marcó, porque la escala requiere así, que marque subjetivamente una línea, y el paciente la marque en un lugar diferente, tal vez eso no representa un cambio real en el paciente. Entonces, conocemos que para algunas escalas, y de hecho hay cada vez más estudios que buscan determinar para cada escala cuál debería ser la diferencia para considerar que el paciente clínicamente ha mejorado. ¿Sí? Entonces, con eso finalizamos el análisis de los distintos tipos de estadística. Dijimos que la estadística que ustedes van a hacer depende del alcance de su estudio, por lo tanto la vamos a clasificar en descriptiva, correlacional e inferencial. Y vimos cómo presentarla en tabla y en texto. Y ustedes aparte, si quieren, le pueden sumar gráficos, que está perfecto si los quieren sumar, pero lo mínimo indispensable sería que presenten tabla por un lado y texto expresando o medianamente describiendo qué fue lo que pusieron en la tabla. Tanto tabla 1, es decir, la descripción general de la muestra, como todo lo relativo al inferencial o a los cambios en el tiempo que pueda haber tenido eso. Y por otro lado, hablamos del análisis correlacional, que no hace falta expresarlo en tabla, ¿sí? Pero sí es importante expresar los valores de los estadísticos, de los dos estadísticos que analizamos. ¿Bien? Espero que esto le pueda servir como guía para poder analizarlo, y obviamente quedamos a la espera de las dudas que puedan llegar a surgir de, ¿sí? Si piden una clase de consulta, por favor que sea lo posible con el análisis ya hecho. Y bueno, si la consulta es cómo hacer el análisis, primero tratan de ver varias veces el video para poder progresar. Si no queda claro algo del video, lo consultan. Estamos a disposición, pueden enviarme un mail, tienen mi nombre en la pantalla, Alejandro Mendelevich, entonces pueden enviar poniendo Mendelevich, soy el único de la universidad con este apellido, así que encuentran rápido el mail, me envían un mail y piden una reunión. Siempre les aconsejo que pidan reuniones, porque si piden reuniones podemos concretar un horario para que estén solo ustedes y dedicarles un buen tiempo y resolver las dudas. Es un tema complejo, es un tema que podría ser mucho más extenso, vimos un resumen bastante, muy breve y acotado, pero espero que los pueda orientar para seguir avanzando con su tesis. Saludos para todos y quedamos a disposición de la cátedra.